Bien, hermanos, como todos saben, estamos estudiando en el libro del Apocalipsis. Estamos empezando el libro y en el capítulo 2 vamos a pedirle a un hermano que lea desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Ahí? Sí, gracias. Vamos a leer solamente la carta de Éfeso. Bueno, ya vimos el miércoles pasado la condición de la ciudad de Éfeso cuando el apóstol Pablo estuvo allí, y cómo aquella ciudad era idólatra, adoradora de la diosa Diana o Artemisa también se llama, e incluso había gran negocio con todo eso. Y vemos cómo el Señor permitió que allí en esa ciudad se levantara un testimonio. Y aquí el Señor se presenta a la iglesia de Éfeso, y Él se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro. Así, las estrellas son los mensajeros de la iglesia, y por cierto los candeleros de oro son las iglesias. Así, Él tiene el control de todo, conoce todo, exactamente la condición de cada una de las iglesias, como ya lo hemos mencionado. Y aquí mismo Él dice: yo conozco tus obras. Y en esto, cierto, Él nos recuerda que nosotros los creyentes somos salvos por gracia, pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y tu arduo trabajo. Ellos eran una iglesia que se destacaba por sus obras, por su trabajo y por la paciencia. La paciencia, como lo mencionamos, cierto, tiene que ver con soportar bajo presión. Y la paciencia no es algo inherente a ningún ser humano, ni a ningún creyente. La paciencia es fruto de el Espíritu Santo. Así, el fruto del Espíritu. Sí, es fruto del Espíritu Santo la paciencia. Y en esto ellos no soportaban a los malos, o sea, no estaban amparando a los malos, porque soportar tiene que ver con sostener, con apuntalar, ¿cierto? Ellos no estaban haciendo eso, sino por el contrario, ellos habían probado a los que se decían ser apóstoles, y por supuesto que no los eran
mentirosos como hoy día, que hay muchos, como hemos visto, que se llaman a sí mismos apóstoles. Y hoy día no existen los apóstoles, bíblicamente no existen los apóstoles. Entonces, cada creyente debiera estar preparado, como estos hermanos de Éfeso, para reconocer las falsas doctrinas, los falsos hermanos, y no aprobarlos, por cierto, sino rechazarlos. Y estos son mentirosos, y esto es fuerte porque si aquí el Señor está hablando que son mentirosos, ¿quién es el padre de mentiras? El diablo. El diablo. El Señor le dijo a los judíos, ¿cierto? Ustedes son hijos del diablo. Él ha sido mentiroso de siempre, y cuando habla mentira, habla de lo que es inherente a él, porque ha sido mentiroso desde el principio. Entonces, cuando el Señor llama mentiroso a alguien, es porque esa persona no tiene nada que ver con el Señor. Estos falsos apóstoles, falsos hermanos, como también les nombra el apóstol Pablo, no tenían nada que ver con el Señor, eran, por el contrario, aunque parezca fuerte el lenguaje, eran más hijos del diablo, que practicaban y vivían en la práctica de las mentiras. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, no se habían cansado, no se habían parado en la obra del Señor. Pero ahora viene un pero negativo, y quedó la pregunta, ¿cierto?, del miércoles pasado, y quiero escuchar los comentarios de los hermanos, porque aquí dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? Esa fue la pregunta que quedó pendiente, que aunque parezca fácil, no lo es tanto. Me gustaría que escuchar comentarios, creo que estudiaron, ¿cierto?, o se preocuparon de averiguar. Empecemos con una idea que a veces se escucha y se entiende. ¿Cuál es la idea? Que cuando un creyente se convierte al Señor, esos primeros meses o el primer año, anda fervoroso, anda tratando de hacer todas las cosas, anda en todas las cosas. Y uno dice: el hermano está en su primer amor. Entonces hago referencia a ese comentario para decir que eso no significa lo que está aquí, que ha dejado tu primer amor. No es que la persona se enfrió con el pasar del tiempo, el pasar de los años, no significa eso. Hugo. Siguiendo lo que dice Pedro, efectivamente del primer amor es como cuando puede ser el noviazgo, los primeros pasos. Y ese primer amor pasa, inexorablemente pasa. De hecho, hay estudios seculares científicos que hablan del primer amor, que dura un par de meses incluso. Esta palabra el primero que estudió, bueno, la verdad que no hay que ser tampoco muy buscar el original, es que viene de pro, significa protos, pero viene de pro, del primero. Y la definición de la palabra original, el primer amor, es el primero en el tiempo, el primero, obviamente, como dice Pedro, cuando se hace yo. Pero también es mucho más allá, mucho más amplio. El primero en tiempo, en lugar, en orden, en volumen, primero en tamaño, primero en importancia, tiene todas esas connotaciones. Y en la definición de las traducciones se ha dicho el primer amor, el amor más noble también se puede traducir, el principal, el más influyente, el mejor. Todas estas connotaciones tiene esta palabra a partir de la palabra protos, que viene de ahí este amor. Entonces, bien muy amplio, ¿ya?
Y también, como se dijo, ellos habían trabajado por amor, ¿ya? Pero ha dejado el primer amor. O sea, la verdad es que la nobleza, la magnitud de este primer amor, y como digo, no se trata del amor inicial, este primer amor, no, es el tamaño, lo relevante que es la vida de los hermanos de Éfeso, su amor para el Señor, ¿ya? O su entrega, porque aún así parece que hubiera grados de entrega, grados de magnitud de sumisión al Señor, de respuesta al amor de Dios. ¿Alguien más tiene, hermano Raúl? Bueno, en realidad esto del primer amor no tiene que ver tanto con las emociones, aunque sí es parte de ello, el primer entusiasmo, el primer fervor. Tiene que ver con el lugar que nosotros le damos al Señor. Eso es el primer amor. Desde el principio, recordemos en los mandamientos, y eso se repite, porque hay cosas que no quedaron obsoletas, están vigentes. Y el Señor desde el principio, Él enseñó: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. O sea, siempre Él es el primer lugar que nosotros le damos al Señor, porque a veces podemos hacer muchas cosas aparentemente por amor al Señor, pero a veces las hacemos ya sea por rutina o porque necesitamos hacer algo para no estar estancados. Pero por eso el Señor aquí les dice a los hermanos de Éfeso, ¿cierto?, que ellos habían hecho muchas cosas por amor al nombre del Señor, pero habían dejado el primer amor. O sea, el primer lugar en la vida de ellos no lo ocupaba el Señor. Y eso a veces pasa también en nosotros, y pasa muy seguido. Y podemos poner un ejemplo burdo, sencillo, para que lo entendamos. Por ejemplo, hoy día es día de reunión, pero resulta que en la tele están dando una película buena y yo quiero ver la película. Y ponderamos, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si los quedamos en la casa, ¿qué estamos diciendo? Yo primero y después las cosas del Señor. Satisfago primero mi deseo, mis conocimientos y todo eso, y después lo del Señor. Pero no es así, porque cuando nosotros venimos a la reunión, y esto lo hemos mencionado muchas veces, nosotros no deberíamos venir, porque esa es la verdad, porque, bueno, van a ver pocos hermanos, o porque me vean los hermanos, para saludar a los hermanos, que todas son buenas cosas. ¿Por qué vengo a la reunión? Porque el Señor está aquí. Él está en medio del pueblo suyo. Y yo quiero estar donde mi Señor está, porque Él ocupa el primer lugar en mi vida. Eso es el primer amor. Todo el Señor primero y lo demás viene en segundo lugar. Pero a veces nos pasa a nosotros, ¿cierto?, que el Señor pasa a tomar un segundo y tercero a veces, y otros lugares más atrás. Entonces, eso era lo que ocurrió aquí en Éfeso. Ellos estaban haciendo muchas cosas, pero el primer lugar en sus vidas no lo ocupaba el Señor. Entonces, eso es lo que el Señor reclama. Has dejado tu primer amor. Así, y bueno, obviamente que si el primer lugar no lo está ocupando el Señor, tampoco están los deseos muy ardientes, ¿cierto?, de hacer cosas por Él. Se van a hacer cosas, pero no como debieran hacerlo. Recordemos que en el tribunal de Cristo se van a juzgar no solamente las obras, sino las intenciones por las que las hicimos.
Así, eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que tener presente, que el primer lugar en nuestras vidas debiera ocuparlo el Señor y después los demás afectos. Después los demás afectos. Están mirándolo, yo dice, no has dejado. O sea, no dice que no ha perdido, has dejado. O sea, que se ha entregado, dejar y apartarse, ¿cierto?, de cuidarse, olvidar la responsabilidad que tiene cada creyente. Bueno, y los resultados son lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Son consecuencias, hay una evidencia del creyente cuando, como tú estabas diciendo, de que el interés, ¿cierto?, el primer amor, y se va descuidando sin querer y va hasta el final de que deja eso, pero no se pierde, ¿cierto?, el primer amor. Bueno, se deja. Sí, pues se deja. Claro, pero No, es casi parecido, porque si una cosa que se deja. Claro. Bueno, esa es una causa, pienso yo, hermano, que es una causa de una serie de consecuencias que se van dando después, porque como lo explicaba usted recién acerca del primer amor, cuando uno se allega a un lugar determinado y se postra delante de Dios y le confiesa a Dios, ¿cierto?, que uno está en pecado y se arrepiente y se convierte a Dios, significa que desde de ahí uno quiere hacer cosas agradables para Dios. Esa es la primera causa, y las consecuencias de todo eso es que con el tiempo, esto sí, claro, llega un momento que se enfría el primer amor, porque acá en la Biblia tenemos también hombres que comentan acerca de esto, y está relacionado el primer amor, porque es un comportamiento del hombre que una vez que ha creído, el hombre se esmera por estar siempre en constancia, haciendo cualquier cosa agradable para nuestro Señor. Pero más que nada aquí es como una advertencia que nos hace Dios, y esto no es una advertencia solamente a la iglesia de nuestra época, sino que es una advertencia que hace Dios desde las primeras iglesias para adelante, porque a nosotros nos ha llegado en el tiempo esta expresión que dice, y has sufrido y has tenido paciencia. Coloquémonos nosotros en ese lugar, de ese hermano, y has sufrido, que me lo diga a mí, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado, dice, arduamente, por amor de mi nombre, y no has desmayado, dice, a mí me lo dice, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, en algún momento de mi vida hubo un alejamiento y ya todo lo que hacía yo en pro de mi Señor, ya no lo hago. Entonces Él me advierte aquí y me dice, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Dice. Y le dice, arrepiéntete, le dice, y haz las primeras obras. Se lo dice tanto a la persona en forma individual como a la iglesia. Después dice, pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Ese es el concepto que tengo yo del primer amor conforme a las palabras que dice la Escritura, hermano. Efesios 5, Gálatas 5, estaba mirando yo, no sé si concuerda con la... Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es algo distinto. ¿Distinto? Sí, Pero pensaba yo que estaba... Voy a leer en Mateo 6. Mateo 6 hay un pasaje que habla de Dios y la riqueza. Bien conocido el pasaje, Mateo 6, 24. Como estamos hablando de el primer lugar es Dios, algunas cosas que podrían apartarnos de que el Señor fuera el primer lugar, y el Señor es bien directo. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Mateo 6, 24. Y aquí obviamente siempre lo hemos explicado que el dinero en sí no es malo. Habían grandes hombres de Dios en la Biblia que eran adinerados, tenían riquezas, tenían muchos siervos, tenían
harta riqueza, y Pablo dice que también él sabe vivir en riqueza, también sabe vivir en pobreza. Así que el dinero en sí no es malo, pero en la jerarquía, el orden jerárquico que tiene esto es primeramente Dios. Pero aquí ya había una desviación en cuanto a la riqueza, y el Señor es drástico en eso, que nadie puede servir a dos señores, y en el mismo capítulo habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ese es la jerarquía, el orden jerárquico del amor. Pues primero el amor a Dios y después entonces todas las demás cosas. Y otro texto que tengo, Demas, también un personaje conocido. Comenzó bien Demas, comenzó bien, pero podríamos hablar de que este hombre en 2 Timoteo 4:10 dice: porque Demas, al final de su carrera ya, Demas me ha desamparado. Demas me ha desamparado, y aquí está la frase, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Ahí está un hombre que prefirió amar a este mundo. Podríamos decir de él, dejó el primer amor, dejó que el lugar que tenía que ocupar el Señor lo ocupara el mundo. Y menciona, amando este mundo, había desamparado al apóstol Pablo. En otros versículos Demas aparece como un colaborador de Pablo, como un ayudante de Pablo, que estaba en las cosas de Dios, pero ya aquí lo vemos como desamparando al apóstol, y la razón es que Demas amó más este mundo y se fue a Tesalónica. Volviendo a la idea que mencionaba Luis, efectivamente él mencionó el primer gran mandamiento, amar a tu Dios, y bueno, toda la ley se resumen en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. El resto vale, pero eso es lo más relevante. Y efectivamente aquí también la palabra amor es la palabra ágape, que es el amor de Dios. No es el fileo, el amor a los hermanos, que viene por los hermanos, y le viene por el ágape, el amor filial. Y interesante esto, recuerda por tanto de dónde has caído. Parece que hubiera una descendencia, una caída, hacia abajo como Demas. Cuando uno empieza a alejarse de perder de vista, a no cuidar, digamos, mantener vivo este amor más noble, amor principal, ¿ya? Este amor por excelencia, que es el amor a Dios, el amor ágape. Cuando se le empieza a dar importancia a otras cosas y no al Señor, entonces viene esa como una cadena de descendente, esa de a poco. Y las consecuencias son graves. En el caso de la iglesia de Éfeso, la consecuencia le llevó a hacer desaparecer la asamblea. El Señor dice aquí: recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, debían recordarse ellos, a ver, en qué punto fue que yo empecé a amar estas otras cosas y perdí el amor por mi Señor. ¿Qué punto? Y el Señor le dice: ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete, o sea, cambia de actitud, porque el arrepentimiento es cambiar de actitud. No es decir, yo me arrepiento de esto y seguir lo mismo, sino es cambiar de actitud, es como un giro de 180 grados, como se ha explicado en muchas ocasiones, ¿cierto? Yo iba para allá y me doy cuenta que voy mal, me vuelvo y cambio de dirección. Entonces, el Señor le aconseja a los creyentes allí en Éfeso: arrepiéntete. Y obviamente el arrepentirse aquí tiene que ver con tomar las acciones y volver a aquello que se hacía antes, como era antes. Ya las primeras obras. Y estas primeras obras tienen que ver primero con el amor al Señor, ¿cierto? Que se vea realmente que amamos al Señor. Porque si no, dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí no se trata, hermanos, de que
los creyentes iban a perder la salvación. No, eso no es lo que el Señor está diciendo. Lo que está diciendo el Señor aquí es que el testimonio, la iglesia que había sido levantada allí en ese lugar idolátrico, iba a ser quitada de ese lugar. Y de hecho, esa iglesia desapareció. Entonces, ahora, cuando eso ocurre, yo no sé si habrá como se dice, un mea culpa, o sea, los creyentes, ¿cierto? Bueno, esto pasó porque nosotros fuimos culpables, porque siempre los seres humanos tendemos a disculparnos, no a enfrentar la responsabilidad. Entonces, pero el Señor dice, vuelve otra vez, vuelve a empezar de nuevo, vuelve a mostrar ese amor, ese primer lugar, dámelo a mí porque es el que yo merezco, porque el Señor no admite el compartir, el que el creyente comparta su amor por Él y con el mundo. Como bien leyó Pedro, ¿cierto? Ninguno puede amar o servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro, se llegará a uno y desechará al otro, y eso es lo que comúnmente ocurre. Así hay que tener presente las consecuencias que trae consigo el no arrepentirse, el no reconocer esa actitud. Lucho, ¿tenía algún comentario? Bueno, no está atento al estudio, pero tiene sentido lo que se ha dicho en el sustento que da la Escritura, porque si bien es cierto, como ya se ha dicho, no voy a repetir todo, pero al principio tiene uno la idea de que el primer amor tiene que ver con el entusiasmo, el poder hacer cosas, pero efectivamente el versículo nos lleva a pensar lo que se leyó en Mateo, que mencionó Hugo, que el Señor resumió todo en dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y precisamente a eso se está refiriendo, que a esta iglesia de Efesios, que a pesar tiene muchos elogios, que eran trabajadores, que se habían esforzado, que eran pacientes, que estaban haciendo muchas cosas, pero la motivación quizás no era la que realmente debían haber puesto en el Señor. Y yo creo que aquí todos amamos al Señor. Y esa es una pregunta que uno como creyente tiene que hacer. Porque usted puso un ejemplo que dice que es burdo, pero no es burdo, porque es una cosa que pasa todos los días en las asambleas de Chile. Hay hermanos que no vienen a reunir, porque principalmente pasa esto, que han dejado el primer amor, porque el Señor ya no tiene el primer lugar en su vida. Y eso le va a conducir a muchas situaciones negativas en su vida. Y yo tengo quizás dos dudas, porque entonces la Escritura, cuando se habla de amor, ¿a qué se refiere? Porque usted dijo que no era un sentimiento, ¿cierto? El Señor dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es un hecho. En las Escrituras, cuando se habla del amor, son situaciones, son cosas que se pueden evidenciar, que se pueden ver. El Señor no solamente dijo, yo amé al mundo, sino que Él descendió, y conocemos la historia, como Él dejó el cielo para tomar forma humana y dar su vida en la cruz para ocupar nuestro lugar. Qué tremendo amor demostró Él para con nosotros. Y ahí es donde tiene que nacer eso en el corazón del creyente. Si Él hizo tanto por mí, bueno, ¿debería Él tener el primer lugar en mi vida? Eso tenemos que responderlo delante de Él. Y la segunda es que
la motivación cambia y, bueno, usted mencionó el tribunal de Cristo, donde Él va a quedar en evidencia todo lo que estamos haciendo. Si lo hacemos por amor al Señor o simplemente, como dice Juan 15, somos frondosos, tenemos muchas ramas y no hay ningún fruto para el Señor. Y la segunda pregunta es que en 1 Corintios, el versículo, al final del capítulo, dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Ya maldito. ¿Puede un creyente ser maldito? Yo creo que no. No, No. pero dura, Sí. es dura Es dura la enseñanza. sí, porque la expresión. Sí. lo peor, así como al inconverso, lo peor que puede hacer el inconverso es rechazar al Señor. Para el creyente, quizás lo peor que puede pasar es que deje de el Señor tener el primer lugar en su vida. Es que yo aprendí cosas cuando niño y después de otras personas, y en ese momento no las calibré mucho, pero andando los años uno encuentra y le encuentra el sentido a las cosas. Yo recuerdo una vez un hombre que no sabía leer, a él le leía la escritura, y él un día me dijo: oye Luchito, sabes que para mí el evangelio es mejor que comerse una cazuela de aves. Yo, claro, estaba chico, que uno no. Pero después uno pensando, para él era lo máximo eso, porque siempre ha sido así en nuestra zona, la pobreza y todo. Entonces para él era lo máximo, pero el asunto del evangelio era superior a todo lo máximo que él podía considerar. Fijas palabras que son sencillas, pero que tienen una tremenda profundidad. Otro hombre que trabajó conmigo en la mina, y conversamos, yo le hablé del evangelio y me dijo: mire, yo cuando me retire, ahí voy a servir al Señor, porque ahora aquí en el ambiente no me ayuda en nada. Y justamente después se retiró y se convirtió, y un día lo encuentro yo y: ¿para dónde va usted? Don Juan se llama. Vamos a predicar, me dijo. Yo me quedé de juntar con otro hermano, pero no viene, no llega. Si ahora, me dijo, el Satanás no tiene para qué ponerse a pelear por los creyentes. Que tenga un buen sillón y un buen televisor, y hasta ahí los creyentes. Y es en muchas casas una realidad. Ahí, en vez de ir a predicar, claro, una buena película, ahí sentadito en el sillón, durmiendo tal vez, también, pero las cosas del Señor quedan de lado. Entonces, hay cosas que son muy sencillas, muy fáciles de entender y de explicar, pero no sacamos nada con repetirle. Pero hay que tener cuidado, porque si bien es cierto, no, como dije, el creyente no pierde la salvación, pero sí puede ser responsable que la iglesia desaparezca. Y eso es terrible, como le ocurrió también ahí a la iglesia en Éfeso. Bueno, el miércoles próximo vamos a continuar, si el Señor así lo permite. Un hermano, por favor, que nos encomiende. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea su santo y bendito nombre. Le damos las gracias, Padre, esta tarde por este día, Padre, donde usted nos dejó una promesa, Padre, y también nos dictó, Padre, de que nos congreguemos, Padre, que no dejemos de congregarnos para poder, Padre, ciertamente practicar, Padre, el amor, las buenas obras, Padre, y ciertamente estudiar, Padre, venir para abrir la Santa Escritura y aprender para ciertamente crecer en el conocimiento y en la gracia de su Santo Hijo. Bendito Padre, ciertamente el afán, las cosas de este mundo nos desvían, Padre, y tenemos que ser sinceros. Usted nos conoce, Padre, donde está puesto ciertamente nuestro corazón. Oh Padre bendito, ciertamente gracias le damos porque usted nos habla. Es un ser, Padre, que ciertamente nos soporta y no tiene mucha paciencia. Bendito Padre, gracias le damos porque ciertamente usted
ciertamente sabe lo que hay en nuestro corazón. Y ciertamente cuando su hijo estuvo en esta tierra aquí, un intérprete de la ley, Padre, ciertamente le preguntó, le dijo cuál era el primer y grande mandamiento. Y el Señor tuvo que responderle: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ciertamente, y al segundo le dijo, que tenía que ver con el prójimo, Padre. Y esto depende de toda la ley, le dijo. Oh Padre bendito, así es, Padre. Sin amor, Padre, no somos nada. Padre, gracias le damos, Padre, y le pedimos ciertamente con humildad y con respeto, Padre, que aumente nuestro amor y nuestra fe. Bendiga su palabra esta tarde, Padre, por todo lo que se ha pedido, Padre, lo que se ha rogado, tenga bien usted, Padre, que llegue a su santa presencia, Padre, y podemos experimentar, Padre, lo que usted nos prometió, que no estábamos solos. Gracias, Padre, por este día y por su bendita palabra. En el nombre bendito santo del regreso, de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.